A ver, a mí me gustaría empezar con esto. ¿Por qué, como bien decías fuera de cámaras, por qué el cuento? ¿Cuál es el llamado de un escritor hacia el cuento? Bien decías, es el patito feo de la literatura, quizás. No, de la literatura no. La de la literatura es quizás el arte más alto dentro de los géneros literarios. Es el Anda. patito feo del mundo editorial. Ok. Ok. ¿Por qué dices que es el arte más alto de la literatura? Porque conlleva un control muy exacto, muy milimétrico sobre su estructura. O sea, no es sencillo escribir un cuento. Y escribir un buen cuento es lo más punk que existe. Muchísimos narradores le sacan la vuelta al género porque no es sencillo. Escribir cuentos es meterte en problemas, pero lo más complicado de meterte en problemas siempre es salir de ellos y salir bien librados sí es muy, muy difícil. ¿Por qué? ¿Me podrías poner un ejemplo clarito? Así tonto como para mí. Eh, lo que pasa es que el cuento, y sobre todo el cuento que yo practico, viene del modelo norteamericano, Ujú. de la escuela gringa empezada hace muchos años con Edgar Allan Poe, que se ha venido replicando con muchísimos autores de distintas generaciones. Y ese cuento es como jugar al fútbol, ¿no? Tú cuando entras a la cancha, si no eres el portero, no puedes agarrar el balón con la mano. Correcto. Entonces, igualmente, hay unas reglas que se tienen que respetar y que se tienen que cumplir al pie de la letra para que se convierta en un cuento y no sea una viñeta, una anécdota, un artículo, etcétera. Tú eres un autor sumamente ingenioso que permites que el jugador que no puede agarrar el balón con la mano en la cancha lo agarre. Sí, bueno, yo pienso siempre en Borges, ¿no? Un gran cuentista que además tampoco nunca escribió una novela, que creo que ha sido el único dentro del género que ha podido meter un gol con la mano como Diego Maradona. Eh, Es ¿Cómo verdad. diferencias el cuento del relato de la novela? Bueno, la novela es el género literario por excelencia, es decir, ahí cabe todo, ¿no? Cabe a todo, ahí puedes meter lo que quieras. Me refiero a que puedes empezar una narración que pueda dispararse en 10 direcciones. Y el relato no, el relato es la vida del personaje sintetizada en cierto número de páginas, Ujú. dependiendo de la extensión de tu relato. Entonces, tú cuentas toda una vida, entonces es muy intenso. O sea, otra analogía es que, por ejemplo, la novela es la sinfonía, ¿no? Y el cuento es una pieza de orquesta de cámara, donde todo es intensidad y donde todo se resuelve en un breve periodo de tiempo, pero tiene que tener un final apropiado. O una sola aria en alguna ópera, ¿no? O algún fragmento de un área o una pieza de orquesta de cámara, más o Ahora, menos. dentro Sí. del cuento, Carlos, dentro del cuento, a mí me llama la atención, después de haber leído varios tuyos, eh, tienes una personalidad muy definida, o sea, puedes proyectar perfectamente el marco referencial de tus personajes. Ya decíamos que eres de Torreón. Hay algo que se antoja norteño en muchos de los cuentos, hay algo que tiene que ver con un mundo, pues si fueses chilango yo diría de barrio, de como de raspa, como de esa cultura que a todos nos llama la atención, pero que de pronto poco se conoce porque también poco se escribe y se edita. En alguna ocasión yo te mencionaba antes de grabar que tuve la oportunidad de platicar con Servín a propósito de su última obra, Mi vida no tan secreta se llama, si mal no recuerdo. Y él me decía, hay un mundo maravilloso, místico, casi por descubrir, que de pronto no se da porque no hay tantas personas a las que de este mundo los rescate la literatura. ¿Cómo se dio que tú entraste a ese mundo? Por decir algo rapidísimo, este primer cuento de la marrana, ¿no? De este DJ que nace en la esquina de una, ¿cómo se llama? No, la cosa de la lucha libre donde están, el Cuadrilátero. Sí. cuadrilátero en la esquina y la Biblia y estas cosas que me parecen fantásticas. ¿Cómo se dio tu relación con todo eso? Y que el DJ, aparte de todo, es luchador. Aparte de todo el luchador. Eh, Me interesa muchísimo lo que pasa en la urbe, como tú dijiste. Creo que muchos de estos relatos podrían encasillarse dentro de un perfil urbano.
Porque creo yo que todavía hay muchas cosas que están luchando por ser contadas, hay muchas historias que están luchando por ser contadas, que están afuera en la calle. Entonces lo que yo hago es como un poco responder a ese llamado. Ahorita en la actualidad, en la literatura, hay mucha obra que se produce desde el espacio interno y desde el espacio interior, ¿no? O sea, en circuitos cerrados. Y a mí lo que me interesa más bien es eso, ser un poco un cronista, aunque sea en este caso cuentista, o sea, cronicar lo que ocurre en la calle y llevarlo a la literatura. Y, y esto a mí me da la posibilidad de escribir una obra muy rica porque la realidad tiene mucho que aportar. Ahí hay algo que yo destaco que tiene que ver con la posibilidad de, yo le llamo, permíteme la licencia, de salvación, ¿no? Como la literatura como un medio de salvación, como para espiar no sé si las culpas o los demonios, pero también yo decía, ¿cómo haces de pronto cuando vives en este universo urbano para que se relacione la gente con la literatura? Es difícil. Yo he estado en programas de promoción de la literatura, de la lectura, en colonias marginadas, y son dos los que te tiran un pedo, ¿eh? O sea, todos los demás es como que ni siquiera sé si le entienden o no le entienden, no les interesa. ¿Cómo surgió esto? Bueno, precisamente es que mi preparación, mi formación proviene de corrientes marginadas. Oye, yo lo primero que empecé a leer en México que me impactó muchísimo fue la obra de José Agustín. Y José Agustín a su vez había leído los Beats. Y entonces toda mi formación proviene de ahí, de corrientes marginales. Entonces, al momento de escribir, pues fue de alguna manera donde me inserté, ¿no? La corriente en la que me inserté. Y eso me llevó a todos estos personajes a explorar la calle y a contar lo que se decía en relación a lo que habían hecho estos grandes maestros, ¿no? Pues, o sea, yo leía los Beats, por supuesto, leía Kerouac, leía Hunter S. Thompson, y ese es el árbol genealógico de donde yo provengo. Y por esa razón está todo este universo también ahí retratado en mis libros. El, el hecho de que seas de Torreón y hayas escrito pues una serie de cuentos, de relatos, de crónicas que se intitulan El karma de vivir en el norte, ¿cuál es o cuáles podrían ser los distintos karmas de vivir en el norte? Bueno, ese libro se escribió, se publicó porque durante el sexenio de Felipe Calderón, La Laguna fue clasificada como la ciudad más peligrosa de ese sexenio. Entonces yo empecé a escribir crónicas sobre lo que ocurría en la calle, no como alguien que se encuentra atrapado en medio de una ciudad que está siendo disputada por dos grupos Bandos. criminales. Entonces, ese fue de alguna manera nuestro karma, porque cuando yo era adolescente, haber nacido en Torreón era lo peor que te podía pasar, ¿no? Es una ciudad olvidada en el norte que nadie la ubicaba exactamente bien hasta después que nos hicimos famosos y salimos en la portada del Guardian. Pero entonces Por el balazo, mano. el ¿no? karma, Pues, claro. el karma en un principio era haber nacido ahí, ¿no? O sea, si querías ser músico, actor, escritor, decías, pues ya me llevó la chingada, o sea, Claro. aquí no hay foros, aquí no hay editoriales, aquí no hay absolutamente nada. Aquí hay leche. Aquí nada hay, más, aquí ¿no? hay leche, Leche. aquí hay carne Y ya. y ya. Pero entonces, cuando ocurrió el estallido de la violencia ahí por culpa de la, de la llegada de los Zetas, eso se convirtió en un laboratorio social increíble. Entonces Increíble. después, fíjate Interesante. la paradoja, de estar en el peor lugar para dedicarte a cualquier cosa, resulta que estaba yo en el mero epicentro del desmadre y eso me permitió ser cronista y ser voz y narrar los hechos desde el mero punto, porque había un retén ahí, a una esquina de mi casa. Entonces yo salía a comprar la leche o el pan y para tener que llegar a mi departamento tenía que pedirle a los soldados de que me dieran chance de pasar, ¿no?